Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según a la hora que ustedes puedan ver este video. De todo corazón, yo les agradezco poder tener este espacio, este tiempo, para que de esa manera podamos ser ministrados, podamos ser edificados mutuamente y que todos estemos en el mismo sentir. La semana pasada, pues estuvimos hablando acerca de algo muy importante. Estuvimos hablando acerca de la importancia de saber y entender la importancia de este tiempo. Para los que pudimos compartir este mensaje, para los que pudimos escucharlo, podemos encontrar que había una palabra que hablaba acerca de lo que le pasó al profeta Elías, y cómo el profeta Elías pasó un tiempo en la cueva, y ese tiempo, él, a pesar de que estuvo desanimado, a pesar de que tuvo miedo en ese tiempo que estuvo en la cueva, hubieron varios factores que nos enseñaban a entender que este tiempo no solamente era un tiempo en el cual teníamos que estar encerraditos o tenemos que estar encerraditos, sino que también era un tiempo que era necesario o es necesario. Es un tiempo para volvernos a Dios, es un tiempo para encontrar que la oración es algo muy importante y que cada uno de nosotros debe aprender a ser responsable de entender que este tiempo es muy importante, es de vital importancia, que este tiempo no fue algo que simplemente vino por casualidad o porque simplemente la pandemia o por todo lo que ocurre en nuestros gobiernos lo determinan así, que este tiempo estaba en las manos de Dios. Esto es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entendamos, que cada uno de nosotros asumemos con responsabilidad, con madurez, pero también con esa esperanza en saber y entender de que esto estaba en las manos de Dios, de que esto tiene control, de que a pesar de que muchas circunstancias nos llenen de temor, a que a pesar de que muchas circunstancias nos lleven de inseguridad, porque es natural, no, para nadie es un secreto que ver las noticias, que ver lo que ocurre en las redes, que ver los reportes, que ver cómo las cifras van aumentando, lo llena a uno de cierta inseguridad y cierto temor. Pero algo que yo quiero, mis amados, y que quiero transmitirles porque se me ha transmitido a mí, porque ha sido algo que ha sido un alimento para mí, es entender con mucha esperanza, con mucho optimismo, la importancia de este tiempo. Para nadie es un secreto que uno sale a la calle, o los que no han salido, lo que uno escucha, hay inseguridad por todo lado. El hecho de tomar una medida de precaución, el hecho de que salgamos con tapabocas o que estuvimos en la casa confinados, el hecho de que nos bañemos constantemente las manos, el hecho de que tengamos ciertos protocolos y ciertas medidas de prevención que son muy importantes, nos llevan a uno a también entender, como con cierta inseguridad, qué va a poder pasar. Por eso yo quiero compartirles hoy, no solamente una palabra que encontré yo que Dios daba esa seguridad, sino que también seamos muy responsables y muy coherentes en cada cosa que hacemos y en cada cosa que emprendemos. ¿Por qué razón? Encontrar el propósito en cada situación de nuestras vidas es aprender a entender con humildad que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios tiene el destino de todos en sus manos. Hay un pasaje que está en Marcos capítulo 4, del versículo 33 al 40. Yo les voy a enviar, o sea, preámbulo a esta charla, yo les envié un videíto. Espero que puedan ver ese videíto, que es un videíto que dura 2 minutos, pero eso es una situación muy puntual. Quiero que por favor recordemos ese video. En ese video se nos hablaba o se nos narra la historia de Jesús en la barca. Recordemos el contexto de esta historia. Jesús les dice, vamos, vamos, y los invita a que vayan y que fueran y traspasaran el mar, que fueran al otro lado del mar. Y en ese transcurso del tiempo, el mismo Jesús les dice que atraviesen el mar. Jesús se acuesta a dormir, a descansar, los otros en la barca. En ese momento comienza a haber una gran tempestad. Yo me imagino que esta tempestad, pues no era una tempestad, digámoslo así, normal, puesto que pues, notemos que más de uno de los que estaban ahí en la barca con Jesús, más de un discípulo, era pescador. O sea, ellos estaban ya acostumbrados a vivir digámoslo así, a tener tempestades. O sea, era algo que ellos podían solucionar, que ellos podían controlar. Pero ¿qué pasó? En un momento dado, esta tempestad se salió de control.
se salió de control, tanto así que ellos temieron morir y fueron y despertaron a Jesús. Y con ese miedo, con esa inseguridad, Jesús, ¿no te das cuenta que perecemos, que morimos, que estamos al borde de un lacatombe? Jesús, con toda tranquilidad, con toda paz, con toda serenidad, se para y un decreto, una declaración calma toda la tempestad. Mis amados, no quiero ser, digamos así, como hablar de cosas que están fuera de contexto. Yo no quiero decirles que simplemente una declaración va a hacer que todo tenga bajo control. Pero lo que sí yo quiero que cada uno de nosotros entendamos y guardemos en nuestro corazón es que Jesús sí tiene el control de toda situación. Que no importa qué tempestad ocurra, que no importa lo grande que sea la prueba, una declaración, estar en las manos de Dios, estar bajo su amparo es lo que va a marcar la diferencia en este tiempo. Dios siempre tiene el control. Nosotros somos los que en el proceso aprendemos a entregar el control. Si nosotros no aprendemos a entregar el control, muy seguramente vamos a estar como sus discípulos. Muy seguramente vamos a experimentar el miedo, vamos a experimentar la inseguridad, la zozobra y muchas cosas van a quitar y menguar nuestra fe. Pero si nosotros aprendemos a entregar el control, si nosotros realmente estamos de la mano y entendemos quién es el que está a nuestro lado, veremos con mucha alegría como Dios en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier situación, se levantará y una sola palabra de parte de Él bastará para que todo cambie, para que todo esté a nuestro favor. El miedo que muchas veces podemos estar sintiendo, el miedo que podemos experimentar a ver una noticia, que podemos experimentar al tener, digamos, cierta inseguridad, es el miedo de no poder controlar lo que pasa. Para nadie es un secreto que si todos pasamos por un proceso, ¿sí? Y si de pronto nos dan las herramientas para que pasemos, si por lo menos a cada uno de nosotros se nos entregara un mercado por 40 días, no nos cobraran servicios, mejor dicho, no pasara nada, absolutamente nada, pues todo el mundo relajado, todo el mundo normal, pues viviendo la cuarentena. Pero ¿qué es lo que llena de inseguridad? Lo que llena de inseguridad es que los recursos no alcanzan, que me voy a ver alcanzado, que la inseguridad de saber si en cualquier momento toca la puerta de mi casa el virus. O sea, todo eso genera cierta inseguridad, todo esto genera cierto pánico. Pero el entregar nuestras vidas, entregar el control de lo que pasa al Señor Jesús, es lo que a mí me llena de serenidad, es lo que a mí me llena de esa tranquilidad y esa paz, que en últimas es la paz que muchas veces nos han enseñado, nos han formado y que Dios está dispuesto a que cada uno de nosotros entendamos, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A mí me llamó la atención hace 2 días que estuve estudiando el libro de Job y vi uno de los videos. No sé si recuerdan, en muchas ocasiones yo compartía videos de estudios de la Biblia. Yo les sugiero, y es más, también de pronto al terminar la charla lo voy a enviar, el video del estudio de Job. Una de las cosas que encontraba y que me llamó mucho la atención y que yo me interesé bastante en el estudio que decía, era que Job, debido a todas las circunstancias que vivió, a todas sus pérdidas, a toda la situación tan difícil que vivió, Job entró en varias incógnitas y Dios le preguntaba a Dios, Job le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué ocurren esto? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Y a mí me llamó la atención de que Dios nunca le contestó esas incógnitas a Job. ¿Y qué pasó con Job? Job hizo las preguntas, Dios entró en conflicto con Dios, pero Dios lo único que hizo fue enseñarle la grandeza de Dios, ¿sí? Cómo él controlaba muchas cosas y de acuerdo con eso, él con humildad aceptó que todo tenía un propósito. Es más, a partir de ese momento entendió que no era que Dios permitiera esas cosas, sino que Dios las permitía formando un carácter o formando o teniendo un propósito en todas las cosas. Hay cosas que nosotros debemos entender y esas son las cosas que a mí me llevan a hacer actos de fe. Es un acto de fe, mis amados,
entender que en este momento hay una palabra que guardará nuestras vidas, hay una palabra que guardará nuestros hogares. Y como a todos se nos ha venido repitiendo, como muchas predicas lo podemos ver, y que yo lo exhorto, les animo y porque lo estoy haciendo es a vivir y a entender, a aprendernos el Salmo 91. El Salmo 91 no es más que una declaración de cómo el poder de Dios guarda nuestras vidas. El Salmo 91 es declarar la voluntad de Dios en todo momento. Pero el Salmo 91 nos lleva a entender y a comprender la importancia que es el estar guardados, el entregar el control de Dios en nuestras manos. Y no solamente entregar el control, sino entender que bajo sus alas, bajo su protección, nosotros tenemos seguridad. Vivir ese salmo en este momento. Mire, yo les digo una cosa, este momento es un momento muy importante en nuestras vidas. El mundo no será igual después de estos días. Nosotros no vamos a ser igual después de estos días. Pasado muchas generaciones, nosotros le hablaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, le hablaremos a mucha gente de lo que estamos viviendo en este tiempo y cómo nosotros vamos a poder experimentar y cómo nosotros definitivamente vamos a ser unos antes de esta cuarentena, de este tiempo y otros después. Que Dios nos dé la vida, nos dé la providencia para poder ser luz en medio de todo. Hay la naturaleza humana, que la naturaleza humana siempre nos lleva a tener esas inseguridades, a tener esa frustración de no tener el control. Pero la naturaleza humana también nos lleva a entender que necesitamos estar bajo la sombra de Dios, bajo su amparo y bajo su protección. Es la única forma de estar seguros. Dios nos lleva a que en medio de esta tempestad nosotros entendamos que vamos a marcar diferencia. Solo Él conoce qué es lo que va a pasar. Solamente Él conoce el por qué permite que estemos este tiempo en nuestras casas. Solamente Él sabe en lo más profundo de nuestro corazón, el más profundo sentimiento, qué es lo que verdaderamente nosotros debemos hacer, qué es lo que debemos limpiar, qué es lo que debemos aprender a buscar, a renovarnos. Hay la posibilidad y la posibilidad está latente. Hay muchas posibilidades en las cuales nosotros debemos entender que habrá momentos difíciles, pero que en medio de esos momentos difíciles la diferencia la va a marcar alguien que hable con esperanza, hable con fe, alguien que hable con serenidad. Es muy importante entender nuestro papel en este momento, nuestro papel en nuestras casas en la cual debemos aprender a confiar en Dios y que Él nos dé serenidad. Mire, en este tiempo para mí ha sido algo muy importante y ha sido algo que he aprendido a vivir. El levantar, muchas veces nos levantamos tarde, a veces me he levantado también temprano, de pronto a orar, a interceder, a hacer ejercicio, pero hay momentos en los cuales sí, me he levantado tarde. Pero algo que a mí me ha parecido genial en este tiempo es que lo primero que yo hago es entrar en la presencia de Dios, orar y comenzar como el día como con ese propósito y que Dios mío permite que hoy tenga un propósito, que hoy tenga lo importante. Entonces uno avanza. Muchas veces es muy bonito ver que uno avanza de pronto en un oficio que hace mucho tiempo no hizo, en una lectura, en estudiar, en aprender algo nuevo, hasta ver una película que de pronto no me había quedado tiempo. Todas estas cosas nosotros debemos entender que Dios nos está preparando, que Dios nos está enseñando, nos está formando. Por último, quiero decirles, mis amados, Dios nos enseñó que una declaración en medio de la tormenta, una declaración de fe y esperanza en medio de la tempestad, marca la diferencia. La sangre de Jesús guardará nuestras vidas. La sangre de Jesús nos llevará al otro lado. Esa es la declaración. El Salmo 91, declarando que bajo su abrigo, bajo la sombra del Omnipotente, nosotros estaremos guardados y estaremos cuidados. Y aunque muchas cosas sean difíciles, Dios me guardará. Pero la declaración de la sangre es algo que durante mucho tiempo Dios nos había venido preparando. Así como Jesús llevó a sus discípulos a entrar a la barca e irse al otro lado del mar, sabiendo y entendiendo que había una tempestad, que los guardaba una tempestad, Él estaba tranquilo. Y cuando Él declaró y calmó el mar, calmó las olas, Él les preguntó, ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Cómo pudieron
¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué no tienen fe? Entonces, y los discípulos con gran temor lo vieron y entendieron quién es este que aún las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Muchos en este tiempo entenderemos que este es el tiempo para que nosotros brillemos, para que marquemos las diferencias. Eh, Jenny en estos días me comentaba de que una persona que ella conoce y que es cercano a la persona que ella conoce está infectada, ¿sí? Y ella me decía, por favor, ayúdenos a orar. Y hoy me mandaba los audios en los cuales los doctores decían que sí, que está presentando una mejoría. A mí me parece eso genial, ¿sí? Como ella no es una persona cercana, es una persona, es conocida de una conocida de ella. Pero cómo nosotros podemos, venga, nosotros vamos a estar orando, mire, declare la palabra, vamos a estar intercediendo. Entendamos que este tiempo es un tiempo para que nosotros nos acerquemos a la gente, para que acerquemos a la gente a Dios. Mire, en este tiempo no hay forma de invitar a alguien a una iglesia. No hay forma de decirle, venga, lo invito a una reunión. No, simplemente compartirlo. Mire, una oración, hágalo usted mismo. Mire, ore de esta manera, declare. Mire, el Salmo 91. Compartamos muchas veces el Salmo 91. El Salmo 91 nos guardará. Esa es una declaración que va a guardar nuestras casas. Mis amados, muchas gracias por este corto tiempo. Me pasé un minuto más de lo que tenía planeado, pero con todo el corazón les digo, este es un tiempo para unirnos más, para reconocer, para, miren, los que están en familia, los que están en su casa, yo les pido, mire, marquen la diferencia en este tiempo, que este tiempo verdaderamente sea algo que nos lleve a marcar la diferencia, no solamente porque oramos, no solamente porque buscamos de Dios, sino porque en la casa somos distintos, porque muchas veces hacemos lo que nunca hicimos, aquellos hombres o mujeres que muchas veces no lavaban, no planchaban, este es el tiempo para hacerlo, marquemos la diferencia, ese es el tiempo para marcar diferencia y este es el tiempo para formar en nuestras vidas cosas que realmente nos van a edificar. Muchas gracias, mis amados. Dios les bendiga. Dios me los guarde. No dejen de orar. Mire, en este momento nadie les va a pedir, no les va a decir. No hay que poner una carga extra a lo que todos tenemos. Pero algo sí es importante. Cada uno de nosotros somos responsables de buscar en este tiempo de Dios con una convicción. No porque me dicen, no porque asistir a una iglesia, no porque un reconocimiento. Es una convicción que me lleva a entender y a comprender que este tiempo es el tiempo que Dios puso para que yo de una manera voluntaria le busque. Gracias, mis amados. Gracias por este tiempo. Gracias porque los extraño mucho, se hacen querer mucho y de todo corazón sé que esto nos va a hacer mejores personas. Dios les guarde, Dios les bendiga y que la sangre de Cristo los guarde. Los quiero mucho. Chao, chao.